en el mundo se promueve la reelección para generar la curva de la experiencia, mayor estabilidad, proyección de largo plazo, visión de futuro, etcétera. Y acá estamos haciendo todo lo contrario. Pero claro, el escándalo y la prevención contra el tema surge porque sí han habido, aunque en números pequeños, han habido presidentes y alcaldes que francamente son indeseables y sin embargo han logrado volver a repetir. Y ahí hay dos problemas. Se ha confundido la institución de la reelección con un problema delincuencial, con el tema de corrupción. La corrupción se combate a través de leyes más drásticas, de mejor control, mejor fiscalización, fortalecimiento de la Contraloría, gobierno transparente, etcétera. O sea, nada tiene que ver la corrupción con el tema de si se reelige o no, que además es el derecho del ciudadano desde Grecia. La voz del pueblo es la voz de Dios, y si el pueblo quiere premiar y reconocer una buena gestión, reelige. Y si quiere castigar, no reelige, y en el Perú se ha venido castigando al 91%. O sea, como le decía al inicio, ser reelecto en el Perú es muy, muy difícil, es casi un milagro. Por otro lado, otra de las graves dificultades, porque hay que hacer análisis antropológico, si se quiere, y psicológico, el ser humano actúa en función a incentivos. Entonces, una buena gestión tiene como incentivo el premio, el reconocimiento que se producía en la reelección cuando ésta se buscaba. Hoy no hay ningún incentivo para hacer una buena gestión, y creo que van a decaer muchísimo la gestión municipal y regional. Espero equivocarme, pero al no haber este incentivo, la vitalidad, la energía, las ganas de hacer las cosas bien para ser reconocido, creo que van a mermarse, van a disminuir. Esto, pongo un ejemplo. ¿Qué se hubiera... Si entra un trabajo, don Raúl. ¿Qué imaginaba usted o que se podría haber planteado con respecto al tema que en efecto hay personas que tienen una muy mala gestión, sea como presidente regional, sea como alcalde, y que por lo tanto tiene que señalársele que efectivamente no puede estar en el cargo? Claro, para eso hay una serie de planteamientos y una serie de normas que ya se han dado en el paquete de lucha contra la corrupción, y hay algunas que están pendientes. La primera, prisión efectiva, ¿no? Porque había enorme impunidad, eso ya se aprobó. Teníamos que duplicar el plazo de prescripción de los delitos, que está pendiente, para hacerlo en la práctica imprescriptible. El tercer elemento, duplicar la inhabilitación. En caso de corrupción, se duplica el plazo de la inhabilitación para que en la práctica nunca más puedan ser funcionarios públicos, ni por nominación, ni por elección popular. Entonces, por ahí viene fortalecer la Contraloría. No puede ser que en la inmensa mayoría de instituciones el auditor es nombrado por el propio alcalde o presidente regional, y el día que fiscalizan lo despiden y contratan otro. Entonces, el tema de corrupción es otro capítulo, totalmente diferente, que se tiene que trabajar, y tenemos todas las normas listas para que ello suceda, pero este no es el camino. El que es ladrón desde el primer día, desde que entra, y si ahora va a tener menos tiempo para robar, lo va a hacer con mayor intensidad y dedicación. Más rápido. Mucho más rápido. En lugar de fortalecer los sistemas de fiscalización y control, optó por lo más fácil. Es que se ha confundido corrupción con un tema de reelección. Corrupción es un tema de principios, de valores, de fiscalización, de control, sanción. Bueno, lo que se ha buscado también es un efectismo, ¿no es cierto? Esto es una norma muy popular, ¿no? Entonces, los políticos, muchos actúan haciendo lo políticamente conveniente, y más aún en época preelectoral, cuando se debería actuar haciendo lo políticamente correcto, pensando en el largo plazo. Muy bien. Congresista Luis Yatas Altamirano, a ver su opinión. Usted presidente de la Comisión de Constitución, su defensa, por tanto ha tratado largamente el tema, y saludamos por supuesto ya a don Javier Velázquez Gején, que también está con nosotros. Buenos días y gracias por la oportunidad. Bueno, lo que se ha dado es una norma importantísima, porque lo que se trata es de poner en buen recaudo los recursos del Estado. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo que muchos alcaldes o presidentes regionales no han sido reelegidos, perfecto, pero ese proceso de implementación, es decir, de mover el aparato municipal
regional para esos fines realmente genera pues distracción de recursos. Entonces, ante una gran falencia de los sistemas de control, una fiscalía que también tiene una serie de limitaciones en cuanto a lucha sobre este tema, entonces es una medida efectivista con este propósito, y por ello es que el compromiso y la votación mayoritaria en el Congreso. Ahora, sin embargo, tenemos que ir profundizando, repensando lo que implica pues la eficacia en el tema de la descentralización y regionalización, porque también pasa por otros temas que para nadie es un secreto, lo que venimos de regiones, de las provincias, que quienes están en la administración pública, en estas entidades estatales, generalmente no tienen la previsión de tenerlo el personal que realmente reúna condiciones, y por ello, por más experiencia o por más permanencia que estés en la gestión, no va a ser exitosa. Entonces, consideramos que esta es una decisión importante que desde luego formará parte de otras iniciativas que busquen ir mejorando esa situación que se da actualmente en el país. Y el presidente regional o el alcalde que han realizado una gestión estupenda, extraordinaria, que los hemos tenido, ¿por qué se les castiga? ¿Por qué se les dice tú no puedes ser reelecto? Espérate hasta otra oportunidad. Pero eso, en el Perú yo tendría que decir que son algunas cuestiones muy excepcionales, muy especiales, pero en gran medida... Bueno, pero que uno tiene que propiciar que las haya en abundancia, diciendo todos en realidad no pueden ser reelectos. Siempre va a haber pues en una reforma, en una medida pues para todos no va a ser totalmente en una medida de protección. Entonces esas excepcionalidades lamentablemente se van a dar, pero sí consideramos que ante una situación de este tipo lo que se trata es de tomar una medida que controle realmente la distracción y la desviación de recursos. Pero la situación actual, como se dice, sí, pues hay algunas autoridades que son corruptas, ¿no? Pero en vez de controlarlo, nosotros nos dice, mejor impedimos cualquier tipo de posibilidad, negando la reelección. Pero lo que y por un defecto, en que no existe la suficiente auditoría, control y manera de controlar a la persona, pues. Pero además hay otro tema. Estamos confesando que somos ineficientes, entonces vamos a crear un sistema extrañísimo por el cual en realidad todos quedan igualados, pues, de sospechosos de haber tenido distracción. Pero además, como no puedes controlar a los ladrones, le prohíbes a la gente salir a la calle. O sea, no tiene mucho sentido. Y además, mire, si estamos advirtiendo además que tenemos una crisis de partidos políticos porque falta precisamente generar más liderazgo, más participación ciudadana dentro de los partidos políticos, ahora vamos a tener que los pocos que tenemos con alguna experiencia de gestión, 4 años, luego se tienen que ir y tienen que llegar otros cuadros que no sabemos de dónde van a salir. No es así, pues. ¿Cuántas autoridades municipales tenemos que reelegir? Por ejemplo, o sea, nosotros también cómo vamos creando espacios de nuevos liderazgos, ¿no? Ahora, el otro aspecto que hay que destacar es pero nuevos liderazgos para alguien que es una persona que está recién llegando y que quiere llegar a ser presidente regional, eso no es darle un espacio. Eso es una irresponsabilidad, porque para eso se necesita hacer una carrera política al interior del partido. No cualquiera puede ser presidente regional o alcalde. No, pero en este caso sería importante también que los sistemas de control lamentablemente no están funcionando. Bueno, por eso pues ahora hagamos pero son responsabilidades para que los sistemas de control, pues hagamos. Por ejemplo, exigamos a los partidos que existan los órganos de control, gobiernos regionales, gobiernos locales, siempre depende de quién, del titular, y esa es una responsabilidad propia de quien conduce. Que se modifique, que sea la Contraloría. Ahí tiene la Contraloría, a la que se le ha dicho 20 veces, ustedes no están trabajando lo suficiente al respecto. Y el propio Contralor se ha quejado de que no tiene justamente los instrumentos y el presupuesto. O sea que, no por un defecto vamos a crear otro defecto. No es esa la intención, pero bueno, esa es parte del debate y la discusión, por supuesto, y que esperemos ir mejorando esta situación. ¿Por qué no continúa el debate? A ver, vamos a ver después de la pregunta, pero escuchemos ahora a don Javier Velázquez Gesquel. Bueno, la posición nuestra era de que no se podía homologar una prescripción de no reelección de los presidentes regionales con los de los alcaldes. La tradición republicana ha llevado que la institución municipal ya tiene una enorme experiencia y una vinculación muy más cercana con el ciudadano por las funciones mismas que tiene. En el caso de los gobiernos regionales, la posición nuestra era de que esta medida no era, ha sido como siempre el Parlamento, esto no es novedad.
lo que acaba de decir Juan Carlos, somos muy reactivos. Nunca hacemos reformas pensadas en lo que debe ser afirmar la institucionalidad o el sistema institucional en la democracia. Entonces, a raíz de lo que hemos visto de 4 o 5 gobiernos regionales, donde el sistema legal de control fue rebasado básicamente por los presidentes regionales, Contraloría, fiscales, jueces, hemos visto que han sido jueces enviados a estudiar a Estados Unidos, que archivaban procesos, o sea, todo el sistema legal había sido rebasado básicamente por las autoridades regionales. Entonces, la reacción era, dice, este es un mecanismo de lucha contra la corrupción. Yo le veo, nosotros, el planteamiento en LAPRA era, este era un tema, si hay que verle el lado positivo, es que lo que se trata es de que el año 2003 incorporamos dentro de los gobiernos subnacionales a los gobiernos regionales. Nadie pensó que en tan poco tiempo una institución tan joven como los gobiernos regionales iban a tener enormes competencias, recursos, y no tenían los mecanismos de control, y yo lo digo como autocrítica porque fui parlamentario y hicimos esa reforma constitucional. Nosotros no le pusimos mecanismos de control a nivel constitucional a los gobiernos regionales. Exactamente, fíjese, se copió el modelo español, pero en el modelo español, por ejemplo, hay una prescripción constitucional que nosotros le advertimos a Juan Carlos, que era el presidente de la Comisión de Constitución. En España, a nivel constitucional, el pueblo le permite al jefe de gobierno intervenir en una región cuando hay graves consecuencias económicas o de otra índole. Va al Parlamento, le pide autorización y interviene el gobierno regional. En cambio aquí no. Fíjese, un ministro como el de Trabajo, que maneja el 10% del presupuesto de la región Ancash, puede ser inhabilitado, puede ser acusado constitucionalmente por el Parlamento. Pero usted citaba al señor Álvarez al Congreso, insultaba a los parlamentarios, no iba porque no había mecanismo de control. Ese defecto que hicimos al momento de instalar los gobiernos regionales y el no poner controles nos ha llevado a esta situación. Pero quiero ver el lado positivo de esta reforma. Tal como venía el modelo, creo que eso íbamos camino a seguir deslegitimando el proceso de regionalización. Entonces lo que se ha hecho ahora es ver esta reforma desde el punto de vista del principio de neutralidad. O sea, ¿qué es lo que pasa? La propuesta nuestra era, ¿qué hacen los gobiernos regionales? Son la dimensión descentralizada de las funciones del gobierno nacional. Al tener la función descentralizada del gobierno nacional, en todo caso la propuesta era 5 años con alternancia, porque la alternancia también es una institución que fortalece el sistema democrático. No es lo mismo un presidente regional que está en funciones, que va a la reelección, que los otros que no están en funciones y que no movilizan el aparato público. Pero no quisieron, la bancada nacionalista, y no quisieron ellos modificar y lo dejaron en 4 años. Y no advirtieron que los proyectos que lleva adelante un gobierno regional son diferentes a los proyectos municipales. No es lo mismo hacer una vereda, una plaza, que las funciones que tienen los gobiernos regionales de la agricultura, la educación, la salud, y que son proyectos de mediano y largo plazo. ¿Cuál va a ser el problema que vamos a tener en el futuro y tendremos que evaluar? Por ejemplo, si se quiere resolver el problema de la salud, el problema de la educación, no se van a resolver en 4 años. Lo que va a pasar es que el presidente regional que ingrese y que reemplace, de repente para la reforma, la modifica, como lo que estamos viendo ahora en el tema municipal. Pero, ¿cuál es el lado positivo también en ese sentido? Lo que va a permitir es que si en una determinada región o circunscripción municipal hay un buen alcalde de un movimiento o un partido, evidentemente que al haber hecho una buena gestión, pondrán a otro de ese partido y el pueblo votará por esa gestión. Lo que va a permitir es que haya mayor dinamismo, y en el mediano y largo plazo eso va a fortalecer el sistema de partidos, que hayan alternativas. Yo creo que no hay personas irreemplazables. Lo digo como uno de los que nosotros, yo tengo varias veces elegido como parlamentario, pero que yo no me creo irreemplazable, y si hay alguno de las causas que genera la crisis de los partidos políticos. ¿Por qué no se aplica esto, ya que toca el tema? Por una sencilla razón, don Raúl. Para los parlamentarios. ¿Sabe por qué, don Raúl? Los parlamentarios no somos titulares de pliego. Ay, entonces, o sea, a mí me encantaría ver, señor Lajesquén, que para las elecciones de 2016 el APRA presente un candidato presidencial que no sea Alan García. No, por eso, mira, te digo, ¿cuál es la diferencia? Porque usted acaba de decir hay que alternancia. No, pero entonces Alan García sí es responsable. No, pero hay alternancia, me refiero a la alternancia. Y una de las razones por las cuales nosotros siempre nos hemos revelado a la reelección inmediata, en el caso de Fujimori, era justamente por
la neutralidad que debe tener el gobierno en el manejo de los fondos públicos. Hay ahí un desequilibrio. Entonces, cuando hay alternancia, cuando se respetan los plazos constitucionales, creo que eso fortalece el sistema democrático. Es un buen ejemplo de que cuando no hay alternancia no necesariamente se renuevan los cuadros. Le explico. Si el candidato es Alan García, perfecto. Cuando el candidato no puede ser Alan García, no hay candidato. ¿Dónde está? Ay, por favor, las elecciones pasadas no pusieron a nadie. Mira, Patricia, el partido tiene 80 años y esta organización, construida a comienzos del siglo pasado, ha sido construida con liderazgos indiscutibles, el de Aya de la Torre, y el que lo ha continuado es Alan García. Ahora, obviamente que como partido que tenemos experiencia en trajinar político, apelamos al recurso humano que tiene mayor experiencia y capacidad, hay que decirlo con honestidad. Entonces, pero de lo que estamos hablando es, ¿por qué hemos aprobado la reforma del día de ayer? La hemos aprobado porque hay que poner en marcha algo que pueda reemplazar lo anterior, y todo el sistema de control está fallando. Yo digo, esto no es una medida para luchar contra la corrupción. Tenemos que poner controles constitucionales. Miren, el señor Álvarez, el alcalde de Chiclayo, todos esos han rebasado con la Contraloría. ¿Cómo es posible que después que muera Nolasco, el Contralor mande 40 auditores? No obstante que según lo que dicen, como dice Curen, estamos hablando de muy pocos casos. Por eso le digo, el argumento que ha dado la comisión que preside la bancada nacionalista era esto como una especie de una herramienta de lucha contra la corrupción. Yo creo que este es un tema estrictamente que tiene que ver con restablecer el principio de neutralidad del que maneja fondos públicos, que toma decisiones de recursos públicos frente a los que participan en un proceso electoral. Segundo, que pretende esto darle mayor dinamismo a la actuación democrática en los procesos electorales. Este argumento de que los congresistas no tienen recursos y gasto público, no es el argumento. Es decir, esto no es solamente para evitar que el gasto público se tergiverse o se desvíe, sino que fundamentalmente es para que los que son ineptos y los que son absolutamente inmorales, y tenemos también casos de congresistas pues que francamente han estado trabajando hasta con mafias, etcétera, pues todos ellos sean castigados. Y no sé cuál sea el método, pero lo que sí es importante para redimir lo que hoy día constituye la desconfianza ciudadana con respecto a los políticos, necesitamos alguna norma que diga claramente que existen mecanismos de control y de firme castigo a aquel que en el cargo que ocupe, desde la presidencia hasta la alcaldía, sea en el momento adecuada y rápidamente castigado. ¿Eso se puede hacer o no se puede hacer? Yo creo que en el caso del Parlamento lo primero que hay que echar abajo es la famosa inmunidad de proceso. Eso hoy día ante el país aparece como un manto de impunidad de los parlamentarios. Muchos llegan al Parlamento para esconderse, cargando juicios de su vida anterior a la parlamentaria, y que veamos ahorita hay en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad varios procesos de solicitud de levantamiento de inmunidad de personas que han llegado con procesos penales, y por los votos en el Parlamento se impide que el Poder Judicial los pueda investigar, y eso nos desprestigia a la institución en su conjunto. La inmunidad de proceso en una sociedad democrática donde hay un espacio abierto para la libertad de expresión, para el control, para la fiscalización, no tiene sentido. ¿Qué nos puede diferenciar a nosotros, a un parlamentario, de un ciudadano de a pie que sí es procesado directamente del Poder Judicial, y nosotros tenemos que pedirle permiso a un colegiado, donde la correlación de fuerzas es la que determina si el Poder Judicial debe seguir o no investigando? Eso, la verdad, si esa reforma no la hacemos, el Parlamento va a seguir en los niveles de desprestigio que tiene ahora, y justo van a pagar por pecadores, como está pasando también en el tema de esta reforma, donde buenos alcaldes, donde buenos presidentes regionales se ven obligados a tener que adecuarse a la alternancia porque hay una reforma en ese sentido, ¿no? Preocupante, porque creo que la propia ciudadanía se da cuenta que no hay argumentos de peso para la reforma, ¿no? Estamos buscando la parte positiva. Hay efectismo. Qué bueno le encontramos, viéndola como norma aislada, don Raúl. Sí. Pero si vemos como reforma más integral, ayer también se ha aprobado prácticamente la eliminación de la revocatoria. Se han subido las vallas para que no haya revocatoria. Ahora la revocatoria va a ser recién al tercer año, en un periodo de 4,
25% de firmas del padrón electoral, muy difícil de lograrlo, y en el caso que prospere, tampoco habrá un proceso electoral para reemplazar a las autoridades y no subirán los accesitarios. Es decir, en la práctica se ha eliminado la revocatoria. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Si vemos las dos normas en su conjunto, un efecto perverso, porque al no haber reelección se perdió el incentivo de la gestión, y al no haber revocatoria se perdió el miedo. O sea, los seres humanos actuamos o por premio o por castigo. Y ahora no hay ni premio ni castigo. En consecuencia, las gestiones van a ser un desastre. Las posibilidades de decaimiento de la gestión, enormes. Lo vamos a asegurar ahora. Porque el doble efecto es absolutamente pernicioso. Pero vamos a dejar ahí una pausa para también escuchar al congresista Luis Yatas Altamira.